Les damos la bienvenida a By a Lady Podcast, un espacio que busca aportar a la visibilidad de la literatura clásica, poniendo especial énfasis en aquellas obras publicadas por una dama. Hoy viajaremos a comienzos del siglo XIX para hablar sobre moda, pero no sobre cualquier moda, sino que vamos a hablar de la moda en los tiempos de Jane Austen. ¿Qué significan los vestidos de muselina? ¿Qué mensajes escondía un lazo, una manga, una cinta en el cabello? ¿Y cómo lo han interpretado o más bien reinventado las adaptaciones cinematográficas y series actuales? Bueno, señoritas y señoras, pónganse cómodos y ajusten sus vestidos para acompañarnos en este viaje que hoy haremos junto con Irene Rodríguez. Irene Rodríguez Pintado es graduada en Filología Inglesa y está realizando su tesis doctoral con un énfasis en literatura escrito por mujeres. Su proyecto de tesis además cuenta con una dimensión identitaria, ya que aplica metodologías como los estudios culturales y el estudio crítico de la moda. La pueden conocer en redes sociales como @laguiavintage, donde hace divulgación de moda y belleza históricas y curación del estilo retro, aspectos que siempre analiza desde una perspectiva muy crítica. Bienvenida, Irene, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Quería preguntarte si nos puedes contar cómo era la moda de la regencia inglesa. Bueno, en términos generales, la moda de la regencia es una moda naturalista, en el sentido de que hemos visto una tendencia en las clases altas, sobre todo, se dice mucho de Jane Austen que escribía sobre gente pobre dentro de los ricos. Y entonces en esas clases sociales, sobre todo la gentry y las personas más adineradas, vemos que hay un cambio brutal con respecto al siglo XVIII, porque mientras que el siglo XVIII había sido completamente excéntrico, muy forzada ornamentación en todos los aspectos, maquillaje, accesorios, vestimenta, en el siglo XIX vemos que esto para completamente y se ve una vuelta a una moda mucho más naturalista. Entonces es mucho más difícil a priori distinguir las diferencias de clase, excepto si nos fijamos en materiales y cosas así, porque realmente las vestimentas, las figuras, las siluetas sobre todo, realmente no cambian muchísimo, pero no cambian con respecto a los estratos sociales tanto como lo habían hecho antes. Cuando hablas sobre moda más naturalista, ¿te refieres a el tema de los colores o qué se refiere, por ejemplo, a una moda naturalista o más vinculada con eso? Bueno, sobre todo me refiero al tema de las siluetas, porque vemos que la silueta cambia de manera muy exagerada con respecto al siglo XVIII. En el siglo XVIII hemos visto unas faldas muy abombadas, la utilización de ropa interior, sobre todo justillos o cotillas, para crear una ilusión óptica de unas caderas muy ensanchadas y y un torso muy alargado icónico, que también crea esa ilusión de una cintura más pequeña y cosas así. Sin embargo, luego en lo que llegamos a la regencia se pone de moda lo que se llama el corte imperio, que son estos vestidos que vemos que tienen la cintura por muy encima de la cintura natural y justo debajo del pecho. Entonces realmente esto es una inspiración del momento de refinamiento del neoclásico, que intenta rescatar los ideales de elegancia de la antigua Grecia y Roma. Y entonces vemos que realmente las mujeres van un poco vestidas de columna. Entiendo. Realmente lo que se pretende emular es ese estilo clásico, pero claro, con unas nuevas reinterpretaciones. Entonces sí, realmente los colores también cambian, porque este nuevo entendimiento en el neoclásico todavía piensan que las estatuas griegas eran blancas. Ahora sabemos que estaban pintadas, pero en ese momento piensan que son blancas. Entonces realmente pues se ponen de moda muchos colores mucho más pálidos, mucho más lo que ahora llamaríamos neutros, mientras que en el siglo XVIII un color exagerado, un color extravagante, un color más chillón denotaba mucho estatus social. Entonces también vemos un cambio ahí, pero sobre todo en la cintura, porque vemos que se aplana completamente, que se vuelve muchísimo más recta y que no hay el gusto que había antes por las formas más exageradas. No hay un cambio entre la circunferencia de la cadera y la cintura. Realmente es todo recto.
Claro, es una cosa que tú ya mencionabas con el tema del corte imperio, y está también es el famoso vestido de muselina blanco. Yo creo que es lo más conocido en la moda para la época de Jane Austen, o sea, para nosotros ahora en la actualidad, quiero decir, los que no tenemos conocimientos de moda, es lo que más se nos queda en la mente, el vestido de muselina blanco usado en el baile de Netherfield, por ejemplo, y claro, el vestido, ¿por qué era tan famoso el vestido de muselina? Pues realmente porque sobre todo la muselina blanca está en un punto muy interesante en lo que es la estructura de clases sociales. Por un lado, al ojo se ve muy sencillo. Sin embargo, mantenerlo es mucho más difícil y algo que alguien de un estatus social más bajo no podría hacer con tanta facilidad. Muchas veces también lo vemos, está muy referido a la idea de feminidad de este momento, que está muy relacionada con la idea de clase alta. Realmente muchas veces tendemos a pensar que la clase social, el género, la etnia son cosas que funcionan independientemente de una misma, pero no es así. Todas están mezcladas entre sí. Entonces, pues lo que vemos muchas veces es que realmente la idea de feminidad ideal, no solo está basada en los roles de mujer, como de la maternidad o el rol de esposa, sino que también está basada en el refinamiento, es decir, en ser de clase alta, porque esto te confiere muchas capacidades que se consideran también parte de la feminidad hegemónica y por tanto también la blanquitud. Entonces, pues también vemos que este es un momento en el que el blanco empieza a ser ya más asociado a conceptos de feminidad, vulnerabilidad, delicadeza, y todo eso viene también dado de el concepto que se tiene de que esto está de alguna forma relacionado con la clase social de la persona. Claro, recuerdo, según lo que mencionabas, porque releí Orgullo y Prejuicio hace muy poquito, donde hablaban sobre Jane y la destacaban como la belleza de la familia, y una de las características que ella tenía era que era muy pálida, y con rasgos muy delicados, como bien decías tú, como, bueno, muy, muy pálida, y se la asociaba mucho con la delicadeza femenina, era como un poco como el ejemplo de sus hermanas a lo que se deseaba de la época. Y eso también está asociado al uso de los colores, como por ejemplo el rosado claro o el azul, que son colores que también originalmente no estaban tan asociados a lo femenino, creo. Sí, realmente hay muchas cosas, porque, claro, históricamente hablando, por ejemplo, el azul había sido un color femenino porque es representante de serenidad, de calma y de paz, que realmente es una cosa que a principio de la Edad Media es la última vez que vemos esa idea de que las mujeres realmente no son sumisas por naturaleza. En la Edad Media, al principio, sí que vemos que hay una idea de que las mujeres son peligrosas o seres muy sexuales y cosas así. Sin embargo, cuando ya nos vamos acercando al Renacimiento, cae esta idea de la mujer como naturalmente sumisa, obediente, serena. Y el azul, de hecho, incluso en la Edad Media, se empieza a relacionar con la Virgen María. Entonces, realmente es una forma, una tonalidad que representa la feminidad hegemónica durante muchos años, antes de que a lo largo del siglo XX empecemos a asociar el rosa con la feminidad. Sí, sobre el rosa, por ejemplo, estaba leyendo hace unas semanas el libro de Lucy Worsley, donde habla sobre Jane Austen, y bueno, la biografía básicamente, y hay unas cartas donde se refiere un poco al color rosa, y Jane dice como este rosado que no me gusta, pero que está como de moda y lo tengo que usar. y, Sí. y también, bueno, en el libro de Hilary Davidson se habla sobre los zapatos rosados de Jane Austen, que son regalos de su hermana Cassandra. Y una cosa que me sorprendió mucho, que creo que, bueno, me sorprendió
pero a la vez creo que es muy absurdo, que me sorprenda porque tiene mucho sentido, es el tema de los diferentes zapatos que había. O sea, habían zapatos de noche, zapatos de día, zapatos para trabajar en el campo, igual que hoy en día, pero con una delicadeza extrema. Sí. Bueno, realmente, claro, es que también estamos teniendo en cuenta que realmente Jane Austen es un poco, está en el entremedio de estar completamente desposeída de dinero por Ajá. las elecciones vitales que toma, y luego también realmente de provenir de una situación que le permite haber tomado esas decisiones, porque tampoco está trabajando en el campo la mujer. Claro. Y sí que tiene familia con dinero. Entonces, realmente no vemos una representación de lo que es la clase trabajadora de Inglaterra y, por tanto, de su vestimenta en Jane Austen. Es un poco esta mujer que está tratando su vida sobre un poco lo que ella era, que era dentro de los ricos, los más Claro, pobres. claro. Y cuyo problema vital es que dentro de los ricos nadie los quiere porque son pobres. Exacto. Y realmente los zapatos, lo que pasa con esto es que realmente en su mayoría son bastante delicados, sobre todo lo de las mujeres, porque si vemos, es un poco un estilo tipo lo que ahora consideraríamos una bailarina, Ya, sí. lo que muchas veces se ve en las prints de la época. Ujú. Porque se entalla un poco con esta idea de naturalismo, un poco dejando atrás el estilo dieciochesco de tacón, Ya. que por un lado se considera puramente artificial y por otro lado también se considera un poco peligroso, porque realmente la nueva simplificación tanto del calzado como de los demás viene un poco también dado porque las clases altas están en un momento de cambio. Cuando empieza el siglo XIX están notando los cambios que hay después de la Revolución Francesa y hay un poco de, bueno, lo mismo deberíamos centrarnos en una moda más sencilla y tampoco gritar a los cuatro vientos que tenemos tantísimo dinero. Un poco como lo que pasa hoy en día también, como hay un concepto que es algo así como el lujo silencioso, que las grandes marcas, no me refiero ni a Gucci, ni a Louis Vuitton, pero hay ciertas marcas que son muy exclusivas, que ni siquiera usan un logo o el nombre de la marca, o sea, como totalmente pasar desapercibida porque Sí. es a otro nivel que ya, bueno, es para la gente común y corriente está totalmente fuera del alcance, pero ya es un nivel extremadamente lujoso. Sí, una cosa que siempre me recuerda mucho a esto es la estética esta que se ha puesto muy de moda en las redes, que es el old money, Ajá, ya. el dinero viejo, Sí, sí. eh, las grandes fortunas que vienen desde hace generaciones. Y realmente esa es porque vamos por periodos. Hay periodos en los que la ostentación de la riqueza se ve muy bien y luego periodos en los que se vuelve más callada. Claro. Y realmente, pero claro, hay que también darse cuenta de que a una persona que lleva un suéter de rayas azules y naranjas de Loewe, realmente se ha gastado 3.000 euros igualmente en ese suéter, aunque tú estés viendo un suéter de naranja azules, de rayas azules y naranjas. Ajá. Entonces, realmente también pasa un poco con esto. Cuando vemos las distinciones en la vestimenta de la época, lo que suele verse más bien es un acceso a colores o a materiales que otras personas no tendrían, más que un cambio, por así decirlo, en el diseño de la ropa. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí, ¿y cómo pasaba en la regencia con la gentry? Porque, como tú bien decías, Jane Austen pertenecía a esta clase social, que también era una clase social bastante pequeña dentro de Inglaterra, o sea, me refiero, eran los terratenientes que poseían tierras y que provenían de familias que también pertenecían a la misma clase social, etc. ¿Cómo tenían ellos o, por ejemplo, porque yo siento que Jane Austen está un poco como alejada, eh,
no, en el sentido de la moda, pero no porque no le gustara, porque sí en sus cartas se demuestra de que ella estaba muy preocupada de qué era lo que estaba de moda en esa época y cómo podía adaptar su ropa y los vestidos, etcétera. Pero siento que su figura no se asocia tanto a un ícono fashionista, por llamarlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, si vemos alguna protagonista de Jane Austen, ¿cómo dirías tú que muestran su figura más rebelde o un poco como intentar imponer sus pensamientos con otro a través del vestuario? ¿Crees tú que eso fue posible en esa época? Yo creo que sí había muchas mujeres que lo hacían, pero claro, cada una venía de diferentes modalidades. Una cosa que vemos mucho en Jane Austen, sobre todo en cartas que se manda con su hermana y tal, es que es bastante desdeñosa del maquillaje. Pero claro, esto se podía considerar tanto un elemento de rebeldía como lo podía ser el llevar mucho maquillaje. Claro. Porque en la regencia yo creo que es un momento que es muy interesante comparar con el ahora, toda esta vuelta de la belleza natural, el no make-up look y cosas, al clean girl aesthetic y cosas así. Realmente un poco lo que se pone de moda en la regencia. Es como vamos a tomarnos muchísimo tiempo en dar una apariencia perfecta, pero nadie va a hablar del tiempo que hemos invertido en parecer perfectas. Y realmente lo que vemos en Jane Austen es que incluso muchas veces a mí se la podría considerar un poco rebelde en el sentido de que sus heroínas realmente no hacen un esfuerzo por ser perfectas. Lo único que sí también podría acusársela un poco es realmente de un poco ese comportamiento que ahora llamaríamos pick me, de esa idea de la chica que realmente es preciosa, pero no pone ningún tipo de esfuerzo en ello. Sí, y eso es un poco siempre lo que utiliza. Eso me suena mucho también a muchos libros que se pusieron de moda en cierto momento, como de yo no soy tan guapa como creo que soy. Como pero en realidad, pero en realidad claro. el chico se da cuenta que soy muy guapa y... Sí, un poco Bella Swan en Crepúsculo. Mira, no quería nombrarla explícitamente porque ya en un capítulo anterior hablamos sobre un poco de Crepúsculo, comentábamos cómo habíamos llegado a Jane Austen, entonces yo les decía que yo había llegado a través de Crepúsculo porque yo en su momento quería ser como Bella. Claro. Entonces, lo que ella leía yo quería leerlo también, pero claro, está un poco eso de seguir la moda más naturalista, más en el sentido de somos así porque, wow, nos despertamos muy guapas y nadie ve el esfuerzo que finalmente hay un poco más atrás. Pero a la vez también era muy desdeñosa de ese esfuerzo. O sea, ella muchas veces lo que se le ve con la hermana, sobre todo, a mí no me acuerdo exactamente dónde, pero hay una carta donde se pasa un tiempo comentando sobre una señora que llevaba demasiado colorete. Que sí. si ahora viera a Sabrina Carpenter le daría un vaído. Pero y es una cosa que ya vemos que ese naturalismo sí que es parte de su entendimiento del refinamiento y de la belleza. Pero yo creo que, por un lado, ella expresa ese desdén hacia los estándares porque desdeña todo el proceso de preparación que requiere ese look, pero también podemos ver que hay mujeres que llevaban ese look a su altura máxima y se ponían muchísimo más maquillaje del que veían y tal, y para eso también podía ser una forma de rebeldía para ellas. Entonces realmente es un espectro para todo eso. Claro, porque hay un concepto que, bueno, no sé, yo lo llamaría mito porque la verdad no me he puesto a buscar si realmente es así o si está comprobado que no. El tema de llevar el corset en la época de la regencia. Se dice mucho o hay un mito por ahí circulando en redes sociales, internet, que muchas mujeres no usaban el corset en la época. Ahora, no lo sé, tú eres la experta. Es real, es verdad que no se usaba corset,
porque el corset realmente, como lo entendemos ahora, es porque realmente muchas personas confunden dos prendas diferentes, un justillo o cotilla y un corset. Sí que vemos que hay justillos o cotillas que realmente aparecen un poco desde el Renacimiento y se quedan en la cultura hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es cuando vemos el invento del corset. Tenían varias diferencias, pero una de las primordiales es que el corset se pueda ajustar más, porque los ojales del corset están recubiertos de metal, mientras que los del justillo pues no solían estarlo. Entonces, claro, los ojales de metal quiere decir que tú puedes tirar muchísimo más con los cordones del corset sin rasgar la tela que con el justillo. En el momento de Jane Austen, lo que pasa es que es especialmente no restrictivo, porque el justillo, para adecuarse a la cintura imperio, ha bajado mucho en su cantidad de cuerpo que cubre. Realmente los justillos, las cotillas que vemos durante el siglo XVIII son del torso por completo, y los justillos de la regencia son un poco más lo que ahora consideraríamos un sujetador. Ah, ok. Porque Oh, perdón, dime. No, dime. No, te iba a comentar de que, porque la ropa en sí, o sea, me refiero ¿cómo decirlo? El orden de la ropa era el underwear, que es esta como, tiene un nombre específico que no recuerdo ahora, pero que es chemise o algo así, chemise. Creo que es. Exacto, que es esta como vestido muy de ropa interior que va abajo, ¿cierto? Y después, ¿cuál era digamos, el orden de la ropa? Porque si tú ves las adaptaciones de Jane Austen, la ropa se ve muy ligera, obviamente también dependiendo de qué adaptación. Pero, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio del 2005 hay mucho movimiento en el vestuario. A diferencia de otras adaptaciones. Entonces se ve como que básicamente anduvieran como con un faldito falso abajo y el vestido. Obviamente no va a ser así. No lo veo muy decoroso, pero... Pues mira, es que depende mucho, porque es verdad que yo creo que, refiriéndonos con referencia al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que es lo inmediatamente anterior, obviamente, al principio del XIX, claro, yo creo que sí que habría una generación anterior pensando para sí misma, estas muchachas van desnudas. Pero directamente no es así como ellas lo pensaban, porque a nosotros ahora sí nos parece un poco indecoroso, sobre todo por el hecho de que no hay realmente ropa interior como nosotros la conocemos ahora. Se pondrían unas calcetas, normalmente por encima de la rodilla, que se ataban con un cordel, un lazo, luego la chemise, que cubría la totalidad del cuerpo. Normalmente tenía mangas y cosas así cuando era de día, y podía ser sin mangas para vestidos de noche. Y luego por encima vemos el justillo, que realmente es un... sí, es que se parece muchísimo a un sujetador, a lo que ahora consideraríamos un sujetador, porque realmente solo llega hasta el final del pecho. No toca la cintura, el justillo o la cotilla de este momento. Entonces, en ese caso, pues sí diríamos que no llevan corset, porque realmente no hay ninguna restricción de la cintura, ni de la cadera, ni de nada. Es simplemente, bueno, la función primordial que tienen todas las cotillas y los corsets también, que es sujetar el pecho. Y luego, después de eso, ya depende de si es de día o de noche, porque de noche sí es muy posible que simplemente te pusieras un vestido y ya salieras. De día sí había más capas, se podía poner falda, camisa, encima de eso chaqueta, obviamente, sombrero, guantes. Claro, oye, ¿qué pasa con las adaptaciones de las novelas de Jane Austen? No voy a mencionarlas todas porque son muchísimas, o sea,
tenemos, de todas tenemos una adaptación buena o mala, eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero, o bueno, más bien la opinión es de cada uno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, entre las dos de Orgullo y Prejuicio principales, del 95 con la del 2005? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Porque creo que cuando uno las ve, efectivamente se ve una diferencia en el vestuario. Obviamente, la encargada de vestuario es completamente diferente en una película que en otra, y eso también creo que refleja un poco la visión de cada director, pero a mí me da la sensación de que Orgullo y Prejuicio 2005 tiene una estética mucho más suelta, más tonos tierra, es como... vi un video de una curadora de un museo que hablaba un poco sobre vestuarios de película, y en la parte de Jane Austen decía algo que me llamó mucho la atención porque encuentro que es bastante gracioso, que dice que en adaptación 2005 de Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennet es como si fuera un festival, como muy boho chic, su estilo, muy pelo suelto, pelo largo, y he leído comentarios también de que muchos lectores que hemos visto la adaptación del 2005 odian el pelo en la película. O sea, entonces, y hay una diferencia con la del 95. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso. A ver, es que hay dos lados por el que podemos llevar el diseño de vestuario para las películas y las adaptaciones, porque podemos centrarnos en la rigurosidad histórica y también podemos centrarnos en la caracterización. Idealmente pasarían ambas cosas. Sería riguroso históricamente y luego también te diría algo de cada personaje. Yo creo que una de las cosas que ocurre, la principal diferencia es que en 1995 vemos rigurosidad. Sin embargo, en 2005 vemos caracterización. Porque lo que se está intentando es hacer una diferenciación muy importante entre los personajes y sobre todo en las hermanas Bennet. ¿Cuál es tu favorito, Irene? Cuéntame. O a lo mejor ninguno de los dos. Es que mi favorito, es que no lo sé, porque, a ver, yo sí siempre he tenido predilección por la adaptación de 2005. También es verdad que te puedo decir que no es para nada histórica. Es verdad que esto es una imposibilidad. O sea, realmente la gente habla, y yo incluso en mi canal y cosas así, hablo de rigurosidad histórica cuando comento los vestuarios de las series y de las películas, pero no se puede tener rigurosidad histórica porque hay cosas que se han perdido. Tú nunca vas a saber completamente si esto está de acuerdo al periodo o no. Claro, nunca vas a tener acceso a la misma muselina británica de la época, etc. Es muy difícil que todo esté en ese mismo punto. Y también hay cosas que se preservan mejor, cosas que se preservan peor, y por supuesto cuanto más nos alejamos en el tiempo, más difícil es saber realmente si tenemos toda la información o no. Sin embargo, es que en Orgullo y Prejuicio de 2005 abiertamente se hacen elecciones para hacer que el público, los espectadores, disfruten estéticamente, según los cánones de 2005, no los cánones de la regencia. Entonces sí que vemos que hay muchos cambios de cosas que sí se saben, que en la película se cambian simplemente porque no es el canon de la gente que va a recibir la película. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas que vemos en 2005 muy bien es que bajan la cintura. La cintura imperio, su máximo exponente es justo debajo del pecho. Conforme termina el pecho, debajo está el corte que pega la cintura. Sin embargo, en Orgullo y Prejuicio de 2005, los personajes que nos tienen que parecer más atractivos tienen la cintura más baja, porque nosotros ahora consideramos muchísimo más favorecedor una cintura marcada en la cintura natural. Claro. Consideramos una figura de reloj de arena muchísimo más atractiva que esa especie de rectángulo que se está buscando durante la regencia. Sin embargo, en 1995 sí que vemos que la cintura está donde tiene que estar. No queda muy bien a la mayoría de la gente porque realmente está hecha para el tipo de cuerpo que te ilustraría un filósofo en el Ágora. O sea, esta mujer tiene 7 cabezas, ni más ni menos.
Claro. Y si le va bien, genial, y si no, pues nada. Luego llevan esos peinados que también parecen innecesariamente elaborados para nosotros, con rizos partidos en la mitad, pero luego rizos solo hasta la mitad de la cara y una especie de trenza por detrás, cosas que a día de hoy realmente no nos resultan muy atractivas y que sí vemos mucho en los 90, pero luego en los 2000 dicen, esta gente tiene que ser guapa. Entonces vemos, y muchas veces el cambio que se hace es que, o incluso en otras películas, se ponen vestidos que sí son más de la época, pero luego el maquillaje y el pelo son más contemporáneos para que tú veas belleza ahí. Estaba revisando un par de imágenes sobre Orgullo y Prejuicio 2005 y encontré una imagen que me llamó la atención porque no me había fijado antes en ese tema hasta que empecé a preparar este capítulo. Es una imagen de Lizzie Bennet con Caroline Wengel. Entonces Caroline tiene el corte imperio justo debajo del busto y en la misma foto, o sea, porque es cuando van caminando en el salón, spoiler alert, van caminando en el salón y van tomadas de la mano, entonces están muy juntas las dos y se ve como Caroline tiene el corte imperio y Elizabeth tiene la cintura mucho más abajo y menos marcada, digamos, la parte del busto también. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso, porque yo sí sé que el director, que creo que era Joe Wright, encontraba el corte imperio feo. Ok. Yo sí que lo he visto en varias revistas y entrevistas y cosas así, que el director decía, es que es feo, me parece feo. Yo no voy a vestir a las actrices así. Y es gracioso porque la única que va a vestir así es Caroline Bingley, que es la villana, por así decirlo. Claro. Es la persona que tú la tienes que ver y decir, es la mala pécora esta. Entonces, claro, y es la única que va así, porque yo creo que se estaba jugando un poco con por un lado, con esas ínfulas de grandeza, de que a lo mejor en esa película también quieren hacer ver como que las hermanas Bennet son más pobres de lo que en realidad son. Claro. Realmente es verdad, no son tan ricas como los Bingley, pero son ricas, por lo menos mientras el padre siga vivo. Claro, ellas están en peligro de ser pobres si el padre muere, pero si el padre pero esto vivo, ya es... son, como dice Elizabeth Bennet en el libro, no hay ninguna diferencia entre Darcy y yo, él es un caballero y yo soy la hija de un caballero, somos iguales. O sea, entonces realmente incluso se puede hacer una distinción de clase porque realmente Caroline Bingley está una clase por debajo de las Bennet, aunque haga como que no, porque tiene más dinero que ellas, pero Caroline Bingley no es la hija de un caballero, es la hija de un comerciante. Exacto. Entonces también se puede estar jugando con esa necesidad de impresionar a través de la ropa y de suplantar una nobleza que no le pertenece. Pero también es porque tiene que ser la villana y yo estoy convencida de que como el director lo veía feo, dijo, a la única que voy a poner fea es a la mala. Yo encuentro que se ve guapísima y además la actriz es muy guapa y que creo que de hecho en esa imagen que la voy a poner en el video encuentro que el color, porque es como un color anaranjado, ladrillo, no sé, como algo muy llamativo, creo que le queda pero perfecto, o sea, a mí me gusta mucho. Yo creo que un poco muchas veces la relación que tenía Jane Austen con su hermana era un poco la que tienen Jane y Elizabeth Bennet. Sí. Que hay una esta de Elizabeth siendo Jane diciendo, pero ¿te has fijado en esto? Y la otra, tan mala persona. Sí, eso es que muy... que lleve mucho color y te déjala tranquila, ya hará lo que quiera. Una relación muy de Jane y Cassandra relacionada en Orgullo y Prejuicio. Bueno, Irene, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, que lo pasé muy bien y me quedaron preguntas en el tintero, así que probablemente tengamos una conversación en el futuro porque creo que también la moda relacionada con los libros es algo que quizás a veces pasa un poco como desapercibida, pero yo siempre digo, cuando uno lee un libro clásico, uno tiene que sacarse las gafas modernas y ponerse las gafas de la época en la que fue escrito el libro. Porque tanto el vestuario como las acciones, como la historia misma, te cuentan también una historia propia.
Entonces, el tema del vestuario es algo muy interesante para conversar y se nos quedaron en el tintero los bonnets. Yo soy fanática de los bonnets. Yo voy a un festival de Jane Austen y yo voy a salir con un bonnet de ahí porque necesito ese gorrito tan bonito y no sé, a mí me encantan. Me encantan y A mí también, la verdad. los encuentro muy, muy cute. Así que de verdad te agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy día. Jane Austen no solo escribió una novela o novelas que sobrevivieron al siglo, sino que también capturó como un universo visual completamente, que también es muy interesante de poder analizarlo. Así que muchas gracias por tu presencia aquí en el episodio de hoy día. Le agradezco también a la gente que está escuchando y viendo también este episodio del podcast. Déjenos abajo su comentario. ¿Cuál es su adaptación favorita en cuanto a la estética? Estoy segura que va a ganar Orgullo y Prejuicio 2005, pero los invito a que dejen su comentario y a que sigan también a Irene en su cuenta de Instagram. No sé si quieres invitarlos tú. Sí, yo estoy en TikTok, en Instagram como @laguiavintage y en YouTube también como La Guía Vintage, que me pueden buscar en el canal y subo vídeos sobre historia de la moda, literatura, estilo vintage y bueno, realmente lo que me va apeteciendo en el momento. Tiene una cuenta buenísima, así que los invitamos también a que la sigan y también los invitamos a ustedes que nos sigan escuchando en el canal de YouTube. Este podcast sobrevive gracias a ustedes por sus comentarios, por las visualizaciones, así que desde ya les agradezco y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.